Hola, buenas noches. Me presento. Mi nombre es Joan Mateo Sánchez Hoyos y junto con la compañera Jennifer Cayetano, el día de hoy vamos a realizar la sustentación de la actividad número 2. Somos estudiantes de la carrera de Trabajo Social. En esta sustentación presentaremos el análisis realizado sobre los enfoques de investigación social, que son cualitativo, cuantitativo y mixto. En esta actividad utilizamos herramientas de inteligencia artificial como Copilot, Gemini y Perplexity. Además, explicaremos cómo verificamos las fuentes académicas, cómo organizamos la información en Notebook y cuáles consideramos el enfoque más pertinente para nuestra situación social investigada. Eh, Hola, buenas noches. Bueno, eh, voy a presentar el tema. Bueno, la situación social seleccionada fue como tema el efecto negativo del desempleo en la salud mental de los jóvenes adultos en las comunidades vulnerables de la ciudad de Medellín. Nuestra pregunta de investigación fue, ¿cómo influye el desempleo en la salud mental y en las dinámicas sociales de los jóvenes adultos en comunidades vulnerables de la ciudad de Medellín? A partir de esta problemática, nosotros analizamos cuál fue eh, el enfoque metodológico. eh, bueno, que cuál era la más adecuada para poderla investigar. A continuación, hablaremos sobre la diferencia entre los enfoques cualitativo, cuantitativo y mixto. El enfoque cualitativo busca comprender las experiencias emocionales y significados que las personas construyen sobre una realidad social. Parte de una visión interpretativa y subjetiva de la realidad. Se interesa por preguntas como cómo viven las personas una situación, qué significado le dan a sus experiencias. Eh, las principales técnicas sí, entrevista en profundidad, grupos focales, observación participante e historias de vida. Los datos que produce son narrativos y descriptivos. Acá, en nuestro caso, este enfoque permitiría comprender cómo viven los jóvenes el desempleo, cómo afecta su autoestima, sus relaciones familiares y sus proyectos de vida. Por ejemplo, mediante entrevista podemos conocer sentimientos de frustración, ansiedad o exclusión social. Bueno, hablemos sobre el enfoque cuantitativo. Bueno, este se basa en una investigación objetiva y mediante a la realidad. Busca explicar fenómenos mediante datos numéricos y análisis estadísticos. Eh, Se centra en preguntas como ¿cuántos jóvenes presentan ansiedad? También si existe relación entre el desempleo y la depresión. Utilizamos técnicas como encuestas, cuestionarios, escalas de medición y análisis estadísticos. En nuestra investigación, este enfoque serviría para medir la magnitud del problema. Por ejemplo, una de las encuestas a jóvenes desempleados utilizando escalas de salud mental como la GHQ-12 o la escala de BET. Eh, Así podríamos identificar los porcentajes de ansiedad, los porcentajes de depresión o baja autoestima asociados al desempleo. Continuamos con el enfoque mixto. Este enfoque combina elementos entre el enfoque cualitativo y cuantitativo. Su objetivo, pues, es obtener una comprensión más completa del fenómeno social. Este enfoque integra datos numéricos con experiencia y significados personales. En nuestro caso, consideramos que este es el enfoque más pertinente por- porque el desempleo tiene dimensiones objetivas y subjetivas.
No basta solo con medir estadísticas. También pues es necesario comprender cómo viven los jóvenes esta situación. Por eso planteamos un diseño explicativo secuencial. Primero una fase cuantitativa para medir el problema y luego una fase cualitativa para interpretar los resultados, comprender experiencias detrás de los datos. Bueno, nosotros utilizamos Copilot como un pronter académico orientado a metodología de investigación social. Con la herramienta Copilot, bueno, se organizó la información en tablas comparativas claras y fáciles de entender. También nos ayudó a, a identificar, por ejemplo, como fundamentos epistemológicos, también diferencias metodológicas y por último, ejemplos aplicados al trabajo social. Pero sin embargo, nosotros notamos que algunas explicaciones eran demasiado resumidas y simplificaban ciertos conceptos. Por eso fue necesario verificar la información en fuentes académicas confiables. Em, Continuamos con Gemini. Gemini, pues esta IA, esta inteligencia artificial, ofreció respuestas más profundas y conceptuales. Explicó los debates históricos entre paradigmas y profundizó en la diferencia entre comprender y explicar la realidad social. Gemini también nos ayudó a entender mejor el enfoque mixto y los diseños de triangulación planteados por Chris Will. Aunque la información era muy completa, algunas referencias pues aparecían de manera general y necesitaban revisión. Bueno, también bueno, la otra herramienta que utilizamos fue Perplexity. Esta herramienta fue útil para localizar fuentes verificables y enlaces académicos. También incluyó citas, referencias y ejemplos metodológicos bueno, que se aplica a nuestro tema. Eh, Además, esta herramienta sugirió instrumentos concretos como la escala GHQ-12 y técnicas como grupos focales y entrevistas. Consideramos que la ventaja principal fue que facilitó la búsqueda académica en tiempo real. Continuamos con verificación de fuentes. Después de usar las herramientas de inteligencia artificial, verificamos las fuentes académicas recomendadas. Seleccionamos cuatro fuentes principales por su confidencialidad y reconocimiento académico. Las fuentes fueron Hernández Sampieri, Fernández Bautista, que hablan sobre la metodología de la investigación. Basilashis de Gialdino sobre investigación cualitativa, Jack de Ancona sobre metodología cuantitativa y un artículo científico indexado de Cárcamo Vázquez y colaboradores sobre tendencias metodológicas. Estas fuentes nos permitieron confirmar conceptos, ampliar la información y evitar errores o datos poco confiables generados por la IA. Bueno, entonces ahora hablemos sobre la organización en Notebot. Bueno, esta información, bueno, la información fue recopilada mediante eh, la herramienta Notebot. Allí, en esa herramienta, almacenamos las fuentes académicas, resúmenes y comparaciones entre los enfoques metodológicos. La herramienta Notebot nos ayudó a
sintetizar la información, también a comparar ideas, también organizar referencias y por último, a relacionar conceptos de manera más estructuradas. Esta herramienta también facilitó el análisis crítico de los textos y también la construcción de bueno, de nuestra matriz comparativa. Eh, Seguimos con el enfoque más pertinente, el que les seleccionamos. Pues después del análisis realizado, concluimos que el enfoque más pertinente para nuestra situación social, el enfoque mixto. ¿Por qué? Porque consideramos que este enfoque permite pues comprender tanto los datos estadísticos como las experiencias humanas relacionadas con el desempleo juvenil. Con el componente cuantitativo podemos medir niveles de ansiedad, depresión o exclusión. Y con el componente cualitativo podemos pues acá comprender cómo los jóvenes viven esa realidad y cómo afectan sus relaciones y proyectos de vida. Eh, Además, desde el trabajo social, el enfoque mixto facilita diseñar intervenciones más integrales y humanas, basadas tanto en evidencias estadísticas como en las necesidades reales de las personas. Bueno, y finalizamos con la conclusión. Eh, para nosotros esta actividad nos permitió comprender que cada enfoque metodológico tiene sus características, objetivos y técnicas diferentes. Pero también aprendimos que las herramientas de inteligencia artificial son útiles para apoyar la investigación, pero siempre deben estar, bueno, siempre deben contemplarse con un análisis crítico y una verificación académica. Eh, Acá finalmente entendimos que el enfoque mixto ofrece una visión más completa para estudiar problemáticas sociales complejas como el desempleo y la salud mental. Muchas gracias. Gracias.